Muy bien. Entonces estábamos hablando de la clasificación de la lengua y lo estábamos asociando a lo que nosotros vimos en la clase pasada, que corresponde al origen del lenguaje. En este caso, si vamos a entender, dijimos en su momento que hubo una lengua de inicio a la cual nosotros le dijimos o vamos a llamar lengua primitiva. Es decir, cuando el ser humano empezó a evolucionar y se presentó, ¿verdad?, como un homínido y empezó a desarrollar la evolución, vimos que esta lengua fue la inicial, entonces fue primitiva porque fue la primera en desarrollar. Cuando nosotros hablamos entonces de una lengua madre, vamos a establecerla como la que da origen a otras lenguas. Y una lengua madre podríamos nosotros ubicarla. Por favor, compañeros, si pueden apagar su micrófono. Gracias. Una lengua madre, en este caso, vamos a llamar a la lengua romance. Y de la lengua romance surge el latín. En este caso, el latín va a dar origen al castellano, al francés, entre otros idiomas. Se va a llamar madre, ¿verdad? Porque lo asociamos como nosotros tenemos una familia. La mamá tiene hijos y de esos hijos son las lenguas, ¿verdad? Que han derivado como tal. A eso se refiere la lengua madre. Para la lengua materna, dijimos en su momento que es aquella que está heredada en el grupo social, en la familia o el entorno inmediato, que en su momento, ¿verdad? Para el bebé, el entorno inmediato va a ser la mamá, el papá, los tíos, los abuelos, si tiene hermanos mayores. Regularmente en la clase también de comprensión les decía, ¿verdad? Que a los niños no hay que hablarles en diminutivo, hay que hablarles de forma correcta. No hay que decirle, este es tu vasito, tu mesita, tu sillita, ¿verdad? Porque no es lo correcto. Y entonces el niño, mientras va a ir adoptando este idioma, este lenguaje, pues va a ir asimilando las palabras, los conceptos y las definiciones y asociaciones que tiene según nuevamente su entorno familiar. A veces hemos escuchado que dice el niño, es que ahí está la ita, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y qué es la ita? Es que le dice abuelita, ¿verdad? Entonces, como es abuelita, y como no puede decir completa la palabra, solo dice ita. Es que ahí está el hito, ¿verdad? Ay, ¿y quién es? Es que es su papito, pero como no puede decir papi, o sea, es su papá, es su abuela. Si nosotros le hablamos en esa forma, pues no va a poder escuchar correctamente las palabras y a veces por eso los niños hablan mucho con la P, con la T o con la Z, porque va a determinar la forma en que se establezca. Entonces, el ejemplo que les daba ayer era, si yo voy a nacer en en una familia que hablan el idioma italiano, pues yo voy a hablar italiano. Si yo voy a nacer en una familia donde hablan el español, pues yo voy a hablar el español. Y les decía, si por ejemplo acá alguien nació con, para mí es una dicha, le digo, sería algo de verdad eh, especial para el que nació, ¿verdad? En una familia donde se habla el idioma maya, pues qué bueno, apréndalo, desarrollelo, porque eso es una herencia que se está perdiendo y que algunos quisiéramos poderlo aprender, pero como no hemos nacido con esa situación, pues no podemos hablarlo correctamente. Es como cuando usted aprende el idioma inglés, ¿verdad? Si no es su idioma materno, pues no tiene la pronunciación adecuada. Tratamos de imitarla, sí, pero que sea totalmente, bien pronunciada, definitivamente no, porque no tenemos esa dicción asociada a nuestro oído y a nuestra lengua. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los idiomas mayas. Algunos tratamos de aprenderlo, pero como no es, algo materno, entonces siempre vamos a estar en esa constancia de querer pronunciarlo, pero no se puede llevar del todo a cabo.
Y hasta ahí me parece que habíamos llegado con estas partes de lo que es el lenguaje. Entonces continuamos y dice, lengua derivada. Es uno de los procedimientos de formación de palabras y permite a otras lenguas desarrollarse. Si nosotros, por ejemplo, recordamos que el alfabeto nuestro es una herencia de los fenicios y de los fenicios, hubieron los griegos y de los griegos la derivaron de los egipcios y los semitas, es decir, que solamente dio origen el alfabeto egipcio a muchos otros alfabetos que de los cuales nosotros vamos a encontrar esa derivación. Entonces lo mismo pasa, ¿verdad? En este caso, de la lengua romana surge el latín. De latín ya surgen todas las otras lenguas, entre la que está el francés, el rumano, está el inglés, está el español o el castellano como tal. Y entonces esa ya es una derivación, ¿verdad? No tenemos en un momento determinado un lenguaje puro. Esta a su vez está derivada. Y del castellano, si nosotros podemos tener la oportunidad de escuchar a alguien que converse en algún idioma materno, se van a dar cuenta que hay una combinación. Hay muchas personas que combinan el español con el idioma materno. Entonces es ahí donde pasa a ser una derivación porque ya no es un lenguaje puro. Ya hay una mezcla de idiomas o de palabras de dos idiomas. Por ejemplo, es bien chistoso escuchar ese término de Spanish English, ¿verdad? Pero la mayoría hoy en día eso hace, habla mitad español, mitad inglés. Y no es algo que se debería de establecer, sino en un momento determinado solamente la combinación que hace el ser humano. Algunos dicen, todo está bien, ok, o sea, sí, está bien. Pero determinamos algunas palabras y ya lo vamos a ver también más adelante, que son palabras extranjerismos o préstamos que se hacen, de los cuales pues definitivamente no sería lo correcto o lo idóneo, porque nosotros tendríamos que tener un lenguaje normal, ¿verdad? Algunos dicen, ay, es que todavía no me aprendo mi password. O sea, ¿y qué es una contraseña? O sea, sí existe la palabra en el idioma, entonces, por tanto, o sea, aún no he memorizado mi contraseña, ¿verdad? Pero, vuelvo a repetir, muchas situaciones vienen a formar otros idiomas, otras lenguas, otros dialectos, de los cuales hoy han quedado. Nosotros podemos observar, por ejemplo, que el idioma mami y el quiché tienen una similitud, pero ya ellos no son los lenguajes puros, sino solo ha sido la derivación de la práctica que se ha tenido entre familias desde este punto de vista, ¿verdad? De la lengua materna. Es decir, aquella que ha sido heredada, pero solo en parte, porque ya no es un lenguaje totalmente primitivo y puro, es decir, ya no está, es el inicial como tal. Luego tenemos la lengua hermana. Si hay una madre, pues lógicamente tienen que haber hermanas, ¿verdad? Y en este caso ya volvemos otra vez a repetir. De latín deriva otra vez el castellano, el italiano, el francés, el portugués, el alemán, entre otros. Entonces pasan a ser hermanas porque todas vienen de una lengua madre llamada latín. Y estas pues van a tener, aunque tengan su propia característica, si nosotros vemos detalladamente, por ejemplo, el alfabeto, pues viene la misma combinación de la que nosotros tenemos, solamente que el uso y la pronunciación es totalmente distinta, pero las letras vienen a ser las mismas. Entonces acá es donde nosotros vamos a entablar o establecer alguna situación con respecto ya a la dicción y pronunciación que tenga cada idioma. De la lengua hermana vamos a pasar a una lengua viva. Y como su nombre lo indica, ¿verdad? Vivo significa que está presente, que está dentro de un grupo social. La lengua viva es el nombre que recibe. En lingüística, todas las lenguas que cuentan con hablantes.
Y estos hablantes tienen que ser nativos, no es que se haya aprendido, ¿verdad? Entonces, sino que haya nacido con esa lengua materna como tal. Y por siguiente, dice, están sujetas potencialmente al cambio lingüístico, pero que aún permanece viva. De ello, entonces, nosotros podemos comprender. Nosotros aún tenemos, por ejemplo, el idioma castellano. Y dijimos en su momento que como es una derivación, pues en muchos países dice que casi que es la mayor parte del mundo quien habla el idioma español. Y de ello entonces nosotros hacemos referencia a esta situación. Vamos a encontrar que la lengua viva es la que se practica, la que se habla, la que se emplea, ¿verdad? Para desarrollar una conversación, para estar dentro de un entorno social. Pero con la salvedad que tiene que ser una lengua materna. No es que yo me fui a vivir a los Estados Unidos y yo aprendí el idioma inglés, ¿verdad? Entonces, sigue siendo viva para los que están ahí. Para mí es viva, la hago uso, pero no nací yo con esa lengua, solamente la aprendí. En cambio, acá puedo decir que el idioma castellano sí es mi lengua nativa porque con esa nací, es a la que practico, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando estamos hablando de lenguas vivas. Bueno, si nosotros dijimos que hay lenguas vivas, también tiene que haber una contraposición y puede haber una lengua muerta. Es decir, se llama lengua muerta o lengua extinta a una lengua que no es que no es la lengua materna o de ningún individuo y por tanto tampoco se usa en ninguna comunidad, es decir, naturalmente hablando. Bueno, aquí vamos a encontrar que en su momento fue una lengua que utilizó algún grupo social. Por ejemplo, si yo regreso nuevamente a la lengua madre, pues algunos emplearon, por ejemplo, el latín, emplearon el hebreo y estas lenguas pues fueron las iniciales, ¿verdad? Fueron las que dieron auge a otras y se habló, se desarrolló, tuvo su plenitud, ¿verdad? Si nosotros vemos la etapa de un ciclo social, siempre va a haber un inicio, o si lo queremos ver, un preinicio, un inicio, un desarrollo y una fase de terminación o de extinción. Entonces lo mismo va a pasar, ¿verdad? Con una lengua muerta. En un momento determinado se utilizó, se empleó para el desarrollo de su comunicación, pero las personas, ya no existe alguien que la hable como tal. Y una de esas lenguas, pues también podemos observarlo en Guatemala, que es la garífuna. Este idioma garífuna son, pero unas cuantas personas en ese sector que hablan el idioma garífuna. Y después ya se ha implementado el castellano y también el idioma inglés. Pero la lengua como tal nativa, ya son pocas las personas que lo hablan y ya no hay personas que lo hayan aprendido. Entonces esa lengua pasará a ser una lengua muerta. Es lo más cercano que nosotros podemos observar. También dentro de los 22 idiomas mayas que se tienen en Guatemala, hay algunos que ya no se tienen como lenguaje puro, lo que hablaba anterior, sino ya solamente una derivación del mismo, del cual algunas personas no comprenden o no encuentran, por ejemplo, significados de palabras para poderlas traducir, porque ya no aparece. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar, ¿verdad? En relación a una prenda de vestir, un suéter o una blusa cuello de tortuga. Pero esa traducción en sí no existe, ¿verdad? En un idioma maya. Existe, por ejemplo, lo que es la palabra cuello y existe la palabra, por ejemplo, del animal tortuga, pero que nosotros encontremos, o sea, esa traducción no va a existir. O, por ejemplo, la jirafa. Decían la vez anterior que a la jirafa para poderla traducir es como decir un animal de cuello alto, ¿verdad?
pero en sí el nombre jirafa como tal, ubicarla, no. Yo supongo que antiguamente sí existió dentro del idioma, pero como ya no se tiene un idioma puro, sino solo un derivado, entonces esas partes es que se han quedado rezagadas en ese espacio. Luego vamos a tener el lenguaje clásico y nuevamente vuelvo a retomar lo que les decía. Todo ciclo social tiene un preinicio, un inicio, un desarrollo y una extinción. Si nosotros lo vemos, siempre hemos escuchado, por ejemplo, el periodo precolonial, el periodo colonial y el postcolonial, ¿verdad? El inicio, el desarrollo y el final. Entonces, para la lengua clásica, cuando nosotros hablamos de un desarrollo clásico, es la expresión del dominio máximo que pudo tener el lenguaje en un momento determinado. Es decir, antes de pasar, en su momento tuvo que ser lengua viva, que sería totalmente clásica, ¿verdad? Y luego pasó a ser muerta. Y entonces de esa muerte solamente nos quedan a nosotros esa historia, ese rasgo de lo que un día fue el idioma y que en su momento pues dio auge a la comunicación, dio auge a todo lo que desarrollaron a través del idioma y por eso es un lenguaje clásico. ¿Alguna duda al respecto de lo que hemos abordado el día de hoy? Señor, este documento se va a copiar en el cuaderno. Muy bien, ahora respondo. Pero con respecto al tema, No, licenciado, todo bien de mi parte. muchas ¿Qué duda, gracias. señor? Gracias. Muy bien, gracias. Y para concluir, tenemos la lengua santa. En este caso, la lengua santa dice que son todos aquellos escritos bíblicos del idioma hebreo y de latín. Si nosotros recordamos, bueno, dentro de la religión, ¿verdad? No tanto como recordar, se nos ha dicho siempre que la primera escritura que se desarrolló en cuanto a la Biblia se escribió en hebreo y arameo, que poco después, muy tiempo corto, fue traducida al latín. Y entonces de latín ya se reproduce, dijera, otros idiomas. Pero el primero fue el idioma hebreo. Y por eso es de que se le llama lengua santa, porque fue la inspiración de la época. Podríamos ahí establecer ya, ¿verdad? La época clásica en donde nosotros podemos observar según la historia que fue en hebreo cuando recibe esa inspiración divina, según los libros que tenga la Biblia, ¿verdad? Los evangelios, los apóstoles, los profetas, etcétera. Y entonces sobre ello es que se habla de este idioma como santo en relación al hebreo y el latín, porque fueron las primeras traducciones en desarrollarse. Y con esto voy a concluir. Ahora bien, les decía si teníamos alguna duda con respecto a la concepción de estas definiciones. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esta hojita? Vamos a copiarla en el cuaderno, pero